profesora. Buenos días, Bueno, Profe. muy buenos días para todas y para su compañero Andrés, que creo que está presente. A ver, vamos a mirar si está presente. Ah, sí, Andrés está allí. Bien, entonces vamos a iniciar con el curso de práctica pedagógica, que creo que pues ustedes han estado muy expectantes frente a este curso, frente a este proceso, y pues como se dijo en el CIPAS, que pues con quienes asistieron, y pues como es pertinente darlo a conocer, vamos a mirar cómo se va a desarrollar esta práctica pedagógica con ustedes, dadas las condiciones también del proyecto y el número de estudiantes que a nivel de todos los nodos de pedagogía infantil son 305 estudiantes. Lamentablemente, pues algunos estudiantes debieron ser retirados porque no atendieron el proceso. Espero que ya de aquí en adelante eso no ocurra, porque creo que también es parte del compromiso que ustedes adquirieron también desde el inicio, y creo que pues es molesto para nosotros también ser reiterativos también en esto, ¿no? De que tienen que asistir, que tienen que atender las actividades académicas y demás. Creo que ya no es nuestro papel también, sino más bien es también de ustedes, que vieron la necesidad de, digamos, aprovechar esta oportunidad como parte de la misma, de esas comunidades que ustedes representan. Entonces, creo que ya no está de nosotros pues insistir en eso, ¿no? Más bien ese es un trabajo de reflexión, de autorreflexión que ustedes tienen que hacer, y de compromiso, porque nosotros a veces hablamos hacia afuera de que no hay compromiso, de que no hay cumplimiento, pero nosotros también tenemos que ponernos en ese papel de que debemos cumplir con un compromiso, en este caso con nuestra profesión. Sí, esto, como yo les refería ayer en la introducción, yo sé que es un autor francés, decía, Michel Foucault decía, esto hay que, o sea, si uno quiere esto, digamos, de la profesión, tiene que ser como, tiene que sentir la pasión, sentir la pasión de que yo quiero, ¿sí? Y realmente, como se denomina, podría denominarse la vocación, tiene que verse, y eso tiene que demostrarse de diferentes maneras, ¿no? Entonces, dando cumplimiento a muchas tareas, no solamente de que me van a calificar, me van a evaluar, no, sino que, o sea, soy yo la que realmente está en juego, y que es lo mejor de mí que voy a dar para mi comunidad, y en este caso para nuestros niños que están en esos territorios, que muy seguramente ellos, iniciando todo su proceso, dice, quiero unas maestras que me motiven, unas maestras que sientan, digamos, que esto que me están, digamos, indicando, todo esto realmente es importante, ¿no? Entonces, eso quería como en primera instancia, antes de pues, presentar como hacer la presentación de todo este proceso, para que ustedes miran cuál es la importancia de trabajar este curso. Cuando pues, o sea, necesiten y requieran hacer alguna interrupción, y ustedes me lo dirán, me levantan la mano y con gusto les doy la palabra. Bueno. Yo estoy ya trabajando como estoy con su clase.
Andrés, ¿me está hablando? Bueno, entonces me voy a permitir compartir pantalla. A ver, vamos a ver si me confirman si allí está mirando la presentación. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. muchas gracias. Sí. Bueno. Esta práctica es una práctica, el curso se denomina así, Práctica Pedagógica, Licenciatura en Pedagogía Infantil 1, y esta es una práctica de observación. Ustedes dirán que en su plan de estudios estaba un seminario de prepráctica, ¿no? Ese seminario para ustedes, por las condiciones del proyecto, está focalizada justamente a nivel general. Por favor, allí me apagan el micrófono. Gracias. Entonces, esta práctica es de observación y de reconocimiento a nivel, digamos, de la práctica a nivel nacional, sería aquellos estudiantes que están haciendo una caracterización de la institución. Pero como yo les informo, esta práctica se va a desarrollar bajo una estrategia que se llama laboratorio didáctico, ¿sí? La licenciatura en pedagogía infantil. Es decir, que nosotros vamos a hacer una práctica, no vamos a hacerla en una institución como tal, sino que la vamos a hacer en los territorios, reconociendo las situaciones que viven nuestros niños y niñas en esos territorios, no solamente en la institución, cómo las comunidades han hecho el abordaje de los niños, desde inclusive cuando se está en el proceso de gestación hasta los 5 o 6 años, y vamos a hacer como toda una recuperación que es muy importante porque si bien es cierto, todas nuestras instituciones y las denominadas ahora CDI o cualquier denominación que hoy el Ministerio de Educación Nacional, el Bienestar Familiar y las organizaciones también internacionales que han interferido también en esos procesos de dar algunas directrices de cómo abordar las infancias, ¿sí? Yo sé que hay una preocupación a nivel, diríamos, mundial, a nivel de cómo las infancias deben ser, digamos, tratadas y demás. Pero desafortunadamente en todos esos lineamientos que se dan, se han olvidado un poco de cómo las comunidades originarias realmente han hecho todo un tratamiento de las infancias, es decir, se han ocupado de las infancias. Claro está, ¿no? No podemos desconocer que en Occidente, y cuando yo me refiero a Occidente, en Grecia, en todo, digamos, en todas estas, digamos, regiones, la niñez era atendida bajo unos criterios bastante particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire que se preocupaba por el arte, la literatura, la música, la lúdica y demás. De allí que nosotros tengamos muy presente unos referentes que no podemos desconocer, pero que, como su nombre nos dice, son unos referentes que se constituyeron en un contexto muy distinto al nuestro. Entonces hay que tener presente eso. Yo quiero iniciar con este pensamiento pues que ustedes todos conocen de Paulo Freire, un pensador que creo que nos dejó un legado muy importante sobre la pedagogía y que en muchos textos nosotros encontramos referentes, textos y demás,
y frases alusivas de cómo el maestro debe, pues en este caso, abordar la práctica. Y me voy a permitir dar lectura a este y ustedes harán sus propias interpretaciones y quisiera que ustedes también tomaran la palabra de qué es lo que nos está indicando este autor con este pensamiento. Dice, formación permanente es convencernos de y prepararnos para el uso más sistemático de nuestra curiosidad epistemológica. Así logramos que, como educadores, podamos tomar distancia de nuestra práctica para poder extraer de ella su saber, la ciencia que la soporta. A eso llamo pensar la práctica, y es pensando en la práctica que aprendo a pensar y a practicar mejor. Paulo Freire. Yo quisiera, por eso digo, no quisiera yo intervenir en este momento, sino más bien qué les está diciendo o qué nos está diciendo de alguna forma Paulo Freire con este pensamiento. Julie. Buenos días, profe. Buenos días. En este sentido, pues yo lo considero de esta siguiente manera, ¿no? Pues nosotros como educadores debemos prepararnos, es verdad. Y en este momento lo estamos haciendo, estamos en preparación. Pero lo más esencial es cuando nosotros llegamos a esa práctica, que a veces nos toca. ¿Por qué razón? Allí estaríamos ya tomando, como se dice, el verdadero sentir de nuestras comunidades, porque muchas veces pues miramos ciertos artículos, textos, bueno, textos sobre textos, pero pues no lo vivenciamos hasta que nosotros estamos en el campo de estudio, de investigación, en donde vamos a mirar la realidad que viven las diferentes infancias. Los niños, por ejemplo, en el sector rural, cómo están viviendo esa etapa de infancia. Entonces, pues cada día nosotros debemos prepararnos con todo ese entusiasmo, con todo ese positivismo y pensando pues que en algún momento vamos a llegar a esa práctica y debemos ir aprendiendo y en el momento que ya nos toque pues hacerlo realidad, poner pues en práctica de la mejor manera nuestros conocimientos que hemos aprendido durante nuestra carrera. Gracias. Gracias, Julie. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Buenos días, profesora. Muy buenos días. Pues según mi opinión. ¿Sí? ¿Tú quién es que no te identifico? Rosa Ceballos, profe. Sos Rosa. Profe, pues según mi opinión, pues la teoría y la práctica es muy diferente. Cuando nosotros nos enfoquemos a la práctica, como dijo la compañera Julie, vamos a mirar lo que es en realidad, ¿no? Enfocar nuestros conocimientos con los niños. O sea, no solamente depende de nosotros, sino también vamos a aprender de ellos, de las situaciones que atraviesan. Porque muchas veces hay profesores que juzgan, ¿no? Juzgan, o sea, directamente a niños por su comportamiento, pero no se dedican a analizar qué es lo que realmente les pasa. Entonces, en la práctica se sabe si de verdad se tiene esa vocación de ser para docentes. Muchas gracias, profe. Gracias, Rosa, muy amable con tu interpretación. ¿Alguien más? Pasamos. Deme 2 segundos. 3 segundos.
Bueno, entonces, sí, a ver, lo que nos está diciendo coincide con la intervención que hicieron las dos compañeras, Julie y Rosa, de que exige para nosotros, digamos, un dominio, en este caso, disciplinar de la primera infancia. Cuando yo escuchaba a la profesora Claudia sobre esos aspectos, digamos, que es necesario pues indagar, porque mire que el curso que están abordando en este periodo académico con la profesora es investigación en pedagogía, en educación infantil. Es decir, ya la investigación ya referida directamente en ese contexto y en esas dimensiones que se tienen en cuenta dentro de la educación infantil. Y por eso se habla un poco del arte, del juego, ¿no es cierto? Y de la literatura. Y hoy tienen, digamos, un curso que está referido a esa parte de la oralidad, de la literatura y la oralidad, un curso que es bastante complejo, pero es un curso que les va a dar a ustedes también, si ustedes lo aprovechan muy bien, herramientas para trabajar realmente con las infancias. Por otra parte, es que nosotros reconozcamos que pues el conocimiento no está totalmente pues terminado y no es absoluto, es una construcción de manera permanente, es decir, que exige de nosotros una búsqueda permanente de todo aquello, no solamente de los conocimientos y esos saberes científicos, sino de esos saberes, como lo refería Julie, del contexto, y lo refería también Rosa, es decir, que nosotros aprendemos de los niños, aprendemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus inquietudes, ¿sí? Porque son seres que se están, digamos, construyendo, y esa construcción realmente pues a nosotros es desbordante que en algún momento nosotros a veces igual como que nos sorprendemos y decimos, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar todo este tipo de preguntas que nos hacen los niños? No somos a veces con los como adultos, a veces nos cuadriculamos y pensamos que no podemos dar respuesta a todas esas preguntas. Por eso decimos que esos niños son como los primeros filósofos, realmente, porque su pensamiento, pues creo que desborda los límites, y eso es muy importante, ¿no? De que tengamos nosotros, por eso aquí cuando dice, logramos que como educadores podemos tomar distancia de nuestra práctica, y de nuestra práctica que no solamente es el hacer, ¿no? Es el pensar. Por eso el primer ejercicio que se hizo dentro de este curso es cómo ustedes piensan la práctica. Y es un ensayo que era de reflexionar, desde luego a la luz de unos autores y unos referentes teóricos y unas lecturas que estaban en el sílabus, y que si ustedes querían consultar, como lo hicieron muchos de ustedes, van más allá. Pero es reflexionar de mi papel, reflexionar sobre mi papel como maestros en pedagogía infantil, cómo vamos a abordar realmente a nuestras infancias bajo una premisa que es muy importante, la interculturalidad. Es decir, que no solamente vamos a estar dentro de unos parámetros que nos han determinado de cómo tenemos nosotros que hacer, ¿no? Sino que nos salgamos de allí porque son nuestros niños que tienen y nuestras comunidades que tenemos unos referentes culturales, ¿sí? Tenemos una historia que si bien es cierto ha sido olvidada, ha sido
llamémosla aquí en estos términos, invisibilizada, y que es necesario empezar a nosotros acoger, porque desde allí, entonces cuando yo le escuchaba una temática de cómo trabajar la identidad cultural, y la identidad cultural no se da por sí misma, sino que tienes un proceso de lucha en este momento, ¿sí? Porque, por ejemplo, la lengua, desafortunadamente en estos pueblos se dejó de hablar, ¿sí? Porque se acallaron esas lenguas para imponer otras, ¿sí? Cuando los conquistadores vinieron, pues vinieron a imponer su lengua. Y uno se preguntaría por qué, por ejemplo, en España hablan el catalán, hablan las lenguas propias, pero es un proceso de lucha. Pero aquí vinieron igual y nos impusieron la lengua, ¿sí? La lengua está allá y con ella toda una serie de prácticas sociales e imaginarios que se han instituido en todo, digamos, en nuestra población. Entonces, hoy, pues, se ha constituido como un sincretismo entre algunas prácticas culturales que aún todavía se mantienen, pero bajo un referente que es foráneo y que no es propio nuestro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese elemento. Bueno, las unidades del curso que se han pensado aquí, hay que tenerlas en cuenta. Las siguientes son en la primera unidad, que es la que estamos nosotros aquí, son los escenarios interculturales, metodología y herramientas para su reconocimiento. Cuando hablamos en este caso, los escenarios culturales son sus territorios, son sus comunidades. Entonces, como los Pastos, en Aldana, en Cumbal, en Pupiales, en todos, digamos, en Túquerres, todos estos territorios donde tuvieron asentamiento todas las comunidades de los Pastos fundamentalmente. ¿Cómo entonces vamos a mirar e indagar cuál es la cosmovisión? ¿Sí? Porque ¿cuál es la cosmovisión que se plantea? Es decir, ¿cuáles son esos principios? ¿Cuáles son los objetivos que se rige la comunidad? ¿O nos estamos rigiendo por unos principios y unos objetivos que están desde afuera y solamente están en el papel? Valdría la pena preguntarse. Entonces, la idea es indagar sobre eso, indagar si aún se mantiene. ¿Cuál es la metodología y herramientas? Entonces, fundamentalmente la observación. Y a partir de la observación vamos a hacer, digamos, desde el punto de vista etnográfico, participativo y demás. Etnográfico, entonces, nosotros podemos mirar muchos objetos. Podemos mirar dentro de la etnografía cómo un sabedor, como un mayor, nos expresa de manera oral cuál es por ejemplo, el mito de origen de este municipio, ¿sí? ¿Qué es lo que, igual, qué es lo que representa? Entonces ahí vamos mirando todo eso. Pero hay otras metodologías de tipo participativo, entonces, por ejemplo, los mapas parlantes, o la cartografía social, todo eso son de forma participativa donde ampliamos nuestro proceso de indagación. Yo sé que y ahorita vamos a abordar esa parte de las actividades. Primero vamos a mirar cómo están constituidas estas unidades. La segunda unidad es el saber pedagógico, ¿sabe? Reconocimiento de las infancias, ¿sí? En contextos culturales. El saber pedagógico tiene que ver, digamos, como esos conocimientos construidos de manera formal e informal,
¿sí? Por ustedes como docentes. Esos valores, esas ideologías, las actitudes, las prácticas, toda esa creación, digamos, como maestros, ¿sí? En un contexto histórico y cultural. Entonces hay que tener, y eso es producto de la interacción que ustedes puedan tener también en contexto, que es muy importante que lo tengan en cuenta, y cómo se va dando. O sea, yo no puedo seguir ahí así una línea de cómo esos, esas formas de actuar se van institucional e institucional. Cuando uno va a una institución, desde luego se rige bajo unos principios, unas directrices institucionales, pero mi modelo de actuación sigue, permanece, porque lo he construido a partir de mi pensamiento, a partir de mi reflexión y demás. Y entonces es importante que nosotros pues podamos hacer ese reconocimiento. Y aquí está una herramienta fundamental, es que es la investigación, donde es el pilar desde el cual nosotros vamos a trabajar la enseñanza y, digamos, el aprendizaje. Entonces es importante que tengamos en cuenta lo que significa ese saber pedagógico, ese el dominio que nosotros tenemos que tener desde no solamente disciplinar, sino que es en contexto. La tercera unidad habla sobre los contenidos de aprendizaje, propuestas para la acción pedagógica de las infancias desde una perspectiva intercultural. Cuando nosotros hemos llegado a esta tercera unidad, ¿sí?, de los contenidos de aprendizaje y contenidos para la acción pedagógica de las infancias, es que nosotros hemos reconocido, por ejemplo, mitos, leyendas, juegos, otras formas, inclusive que cuando estuvimos, pues yo estuve con ustedes en el curso de inclusión social, ustedes demostraron en ese último momento, en el quinto momento, todas esas prácticas que ustedes las llevaron a través, por ejemplo, del fogón, a través de, por ejemplo, de cómo esta práctica, digamos, de cuando se pasa del solsticio de verano al solsticio de invierno, y cómo se hace toda una práctica y un saber. Ustedes lo mostraron, pero mire que ahí es donde nosotros, esa propuesta para la acción pedagógica, no solamente es para enseñar, por ejemplo, la cultura y esas prácticas y esos saberes que representan a una comunidad, sino que ustedes pueden trabajar otros elementos muy importantes que son para el niño. Entonces, por ejemplo, que los niños aprendan, no sé, por ejemplo, a despertarles un poco esa parte de la motricidad, y entonces que ellos tengan en contacto con todas las semillas, el contacto, inclusive que aprendan a oler, aprendan a contar, aprendan a distinguir, por ejemplo, los colores, que dentro de las comunidades originarias, por ejemplo, se manejaban los colores positivos y negativos, no se tenía la gama de colores, por ejemplo, de los colores primarios y secundarios, ¿no? Aquí se tenía solamente la concepción del color, digamos, de los colores negativos y positivos. Y entonces elaboraron y pintaron todas esas vasijas que hemos encontrado en todos esos entierros de esa manera. Allí no hay una gama de colores. Entonces, mire que todo eso, como nosotros, o sea, lo validamos como
una propuesta pedagógica. Ustedes hablaban ahorita que las escuchaban de la estrategia, y más me gusta el término de la propuesta pedagógica para la enseñanza, por ejemplo. La enseñanza de qué, de nuestros valores culturales, para la enseñanza, por ejemplo, de que los niños aprendan, por ejemplo, las normas, los hábitos, no sé, todo esos aspectos que son importantes dentro de la primera infancia. Entonces, mire, voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes están con sus niños, quienes son, pues, son madres, están con sus niños, ustedes les enseñan otras cosas dentro de casa. Dentro de la casa, entonces les enseñan otras cosas, por ejemplo, que la escuela no les enseñaba. A eso es lo que queremos nosotros mirar, que ustedes como maestras en formación, también están haciendo un proceso de formación dentro de esa aula que es la casa. Sí, esa es aula, esa casa, libre inclusive, porque el niño tiene la oportunidad, sí, de pronto que le llama la atención, de pronto de que no actuó de esta u otra manera, pero mire que el niño tiene la libertad y tiene las posibilidades como se las den allí para actuar, para decidir y demás. Entonces, esa es como la... Por favor, me apagan el micrófono. Allí, quienes me tienen encendido aquí le voy a silenciar, porque si no. Carol Yasmín, profe. Carol Yasmín y Laura Daniela, por favor, me apagan el micrófono. Gracias. Bueno, estamos aquí. El abordaje de las actividades del curso se trabajan por escenarios, porque estamos en un escenario de práctica y se lo denomina así. Entonces, el primer escenario es el quehacer pedagógico en contexto. Entonces, vamos a mirar el quehacer pedagógico en contexto, o sea, como maestras en esos contextos. Estamos aquí en sus territorios de comunidades indígenas donde tuvieron asentamiento, la etnia Pasto fundamentalmente. Pero si un compañero, pues que no existe, el periodo anterior, pues había unos 2 compañeros que habían hecho traslado del nodo Barbacoas, entonces pues eso era también interesante, cómo ellos del nodo Barbacoas están en Ipiales, pero eso no quiere decir que todas esas representaciones sociales y culturales las hayan dejado. Pues de hecho, pues no es la misma condición de las comunidades indígenas de los afro, ¿sí? Las comunidades afro, pues ustedes saben que hace más de 500 años, pues ellos vinieron esclavizados porque se necesitaba, pues en todo este, digamos, continente se necesitaba mano de obra esclava, pues porque muchas comunidades pues se las había, indígenas, se las había diezmado y demás, y con todo este proceso de la conquista, y entonces ellos vinieron a cumplir un papel, pues o sea, de forma, en la condición de esclavos, pues fue muy distinta, entonces, pero conservaron todas sus representaciones sociales que aún mantienen en la música, en algo, digamos, si bien es cierto, no, no tienen unos vestigios de la lengua que en su, digamos, de donde provenían ellos, o sea, tienen todas esas representaciones sociales y culturales que pueden estar, como les digo, en la música, en algunas formas de actuar que pues se sigue manteniendo, ¿no? Entonces sigue manteniendo
por la misma idiosincrasia. Bueno, eso es en el quehacer pedagógico en contexto. Entonces, por eso la reflexión, ¿cuál sería mi papel como maestra y como maestro en estos territorios? ¿Ya? El segundo escenario, y esto tiene que ver con las actividades que vamos desarrollando, y ahorita solamente las voy a mencionar y vamos a mirar cómo va a ser el abordaje. El segundo escenario es la caracterización de las comunidades y los saberes propios. Entonces, no se quiere es que, digamos, abarcar todo, porque pues, o sea, sería imposible nosotros hacer profundización de todo, pero sí que ustedes tengan unas generalidades de sus comunidades, un referente histórico, muy importante, con algunos documentos que ustedes pueden hacer, digamos, hayan encontrado con sus comunidades, con sus representantes, por ejemplo, con sus autoridades, que han hecho toda una compilación. Si bien es cierto, nuestras comunidades son más orales, y en la oralidad pues está todo ese conocimiento. Hay unos documentos que se han venido construyendo por las mismas, donde podemos encontrar esa información importante de referente. Pero nos vamos aquí a buscar, por ejemplo, los referentes de los saberes propios. Y por eso ahorita vamos a mirar en la plantilla que se compartió, vamos a mirar un poco por ejemplo, las edades de 0 a 6 años, y vamos a mirar cómo, por ejemplo, voy a colocar una situación, la alimentación. ¿Cómo era la alimentación? Sí, claro, por ejemplo, el bienestar familiar nos dice, mire, que a los niños de 0 a 6 años tienen que darles esto y esto, ¿ya? Quiero hacer referencia que inclusive estas instituciones también han mirado pues que dentro de las mismas comunidades hay unas prácticas que se desarrollan y que no pueden ir en contravía. Entonces, por ejemplo, listo, se tiene la bienestarina, pero resulta que acá tenemos nosotros la quinoa. Entonces, mire que es un alimento milenario que dentro de nuestras comunidades se cultivaba, inclusive a veces ni siquiera se le prestaba atención a esos cultivos y ese alimento, y hoy, por ejemplo, hoy por hoy, pues se le da mucha importancia por su valor nutritivo y demás. Entonces, los mitos, las leyendas, los cuentos, es decir, hay toda una, digamos, riqueza cultural que nosotros quisiéramos que los niños, no es que no dejen de leer, por ejemplo, los cuentos de la Caperucita Roja, de Hansel y Gretel, pero esos cuentos, digamos, un autor que habla sobre el análisis de estos cuentos de Perrault, él habla que esos cuentos se crearon y dentro de un contexto muy distinto al nuestro. Entonces, vamos a hacer recogida, digamos, de eso. Otras prácticas, por ejemplo, que se han olvidado, que la madre, por ejemplo, gestante, hasta que no cumplieran los 40 días de, digamos, cuando tuvo su bebé, pues, o sea, tiene que cuidarse bajo estas condiciones. Y por eso le decía, ¿no? Bueno, a la madre tienen que darle el mejor alimento, y un alimento que no le caigan pesado. Todos esos cuidados que antes hacían, todas esas prácticas, es lo que nosotros vamos a recoger de nuestras comunidades. El tercer escenario habla sobre el reconocimiento de la situación, problema de las infancias en las comunidades étnicas. Y aquí quiero entrar en consonancia con el curso de investigación educativa para que de pronto no sea, bueno, yo voy a indagar una temática en el curso que está orientando la profesora Claudia, y otro
tema acá. Entonces allí podemos entrar un poco en articulación para mirar la situación problema a partir del manejo de una metodología que es el árbol de problemas, donde miremos cómo identificamos el tema, cómo lo formulamos. Ustedes ya tuvieron un acercamiento, hicieron un ejercicio, pues el periodo anterior. Creo que hay que traerlo a colación para que eso no se quede solamente que lo desarrollamos en el curso y quedó allá, no, sino que más bien lo traigamos y lo trabajemos acá, ya para mirar. Aquí en el reconocimiento de la situación problema de las infancias es que ya vamos a identificar. Esto es con el fin de que ustedes vayan perfilando su temática y que la vayan reelaborando y la vayan, como dice, moldeando mucho más, la vayan perfeccionando para su trabajo, inclusive final. Esto no es solamente para cumplir dentro del curso de práctica, sino también para que más adelante, cuando ya estemos en esa opción de grado, ustedes hayan ya hecho todo un recorrido y digan, bueno, ya solamente es como dice, pulir, ¿no? Es como cuando estamos con es una pintura, una escultura y todo eso, entonces el artista sí se esmera y trata de que eso quede perfecto. Entonces lo mismo, mire el de ejercicio que yo les escuchaba con la profe Claudia en investigación, donde ustedes están consultando todas estas fichas, es para en aras de ir construyendo, por ejemplo, todo ese referente histórico y ese referente un referente pues contextual que puede también denominarse el estado del arte, y que nosotros, si hacemos un ejercicio muy juicioso y de manera articulada, pues ya tenemos todo adelantado, vamos adelantando aspectos, y que no es que, ay, no, al final me tocó todo, no. Entonces vamos nosotros a veces aprovechando el tiempo, aprovechando todo este tipo de actividades, y es como llamémoslo aquí, hagamos esta analogía, un rompecabezas que se va armando y al final nos coincide todos estos aspectos. El cuarto escenario es la fundamentación pedagógica. No es suficiente con que nosotros pues planteemos desde nuestro saber, de estos saberes culturales y sociales, y que lo hayamos identificado con respecto a un problema. Nosotros tenemos que tener una fundamentación pedagógica y didáctica, es decir, cómo esos elementos nosotros lo volvemos asequible a los niños. Mire, el juego de las canicas es un juego ancestral, ¿no es cierto? El juego de las canicas. Pero el juego de las canicas, cómo se lo practicaba, era muy distinto a cómo se practica otra, y cómo los elementos con los cuales se elaboraban las canicas eran distintos. Entonces, como nosotros, por ejemplo, a los niños, a través de las canicas, que es un juego, entonces, por ejemplo, empezamos a que los niños vayan reconociendo los números, la parte del concepto de número. Entonces, que a la vez que se constituye en un juego, puede constituirse en una práctica de enseñanza bajo unos criterios muy específicos. O puedo enseñarle que a los niños, por ejemplo, en las texturas con que se elaboran todos estos elementos, ellos vayan identificando que esto es grueso, más fino, todo eso. Mire que eso es bien interesante. Ya está la creatividad y como les digo aquí, en la pasión que ustedes le coloquen a todos estos aspectos. Y el quinto escenario es que ustedes presenten esa experiencia, es decir, que nos den el primer paso.
en el primer paso de cómo ustedes nos demostrarían que usted como maestra de pedagogía infantil toma ese referente, hace una conducta de entrada, desarrolla el contenido y inclusive hace todo un proceso de evaluación y nos presenta aquí. Y nos está demostrando cómo usted podría trabajar en un aula, ¿sí? Que en este momento estamos aquí en un escenario abierto, que por eso les digo, puede ser, no sé, que ustedes busquen cualquier escenario, un parque, de pronto se fueron a un río, se fueron a una laguna, fueron a una piedra, allá la piedra de Machines. Entonces, esos son contextos, son escenarios que inclusive los niños, mire que los cuentos, cuando nosotros vemos un cuento ilustrado, nos muestran igual como una serie de escenarios. Y lo mismo. Entonces la idea es como mostrar esa experiencia pedagógica, ¿sí? Con las infancias en contextos ya interculturales. Esa es como la idea de trabajar este curso de práctica pedagógica. Entonces vamos paso a paso. Ahora bien, la práctica pedagógica tiene dos componentes. Uno, que es, diríamos, la parte, como su nombre lo indica, pedagógico, donde nosotros tenemos que recoger todo ese bagaje teórico y cultural que hemos recorrido, sí, durante todos estos 5 semestres, estos periodos, perdón, y los vamos a entonces poner, digamos, aquí en el escenario para mirar a ver cómo podemos abordar todo este tipo de situaciones y demás. Entonces, ese es como así, grosso modo, que se abordaría el componente práctico 1, o sea, es el primero de observación. Quiero escuchar las inquietudes, dudas que ustedes puedan presentar y apreciaciones y demás, antes de pasar al siguiente paso. Bueno, no he terminado la parte. Entonces, ese es el primer componente, por eso en las guías dice parte 1, parte 2. Una parte 1 es más en función de las actividades que ustedes tienen que desarrollar y demás. El otro es para cumplir una parte administrativa que ustedes también cuando estén ya en su desarrollo profesional en alguna institución y demás, deben darse cumplimiento y ahora estamos en esa, digamos, óptica de que nos tenemos que diligenciar todos los formatos con evidencias y demás. Entonces, ahí tienen que darse un cumplimiento de unos formatos que vamos a dar cumplimiento, que ya son específicos de la práctica pedagógica, como son el plan de trabajo, que ahorita lo vamos a mirar, un formato de asistencia, que es como si nosotros estuviéramos verificando que se está dando cumplimiento a cada una de las actividades que se plantean en cada escenario, porque aquí la estrategia del curso es a través de escenarios, y digamos, estrategia de práctica pedagógica in situ, que es el ESAPEC. Se denomina así, ESAPEC, con el fin de que ustedes, esto se convalida con la asistencia, no solamente de esta franja de tiempo de 9, digamos, a 10:30, sino de toda la jornada, de viernes y sábado. Es decir, que demos cuenta de que el estudiante cumplió
con todo, digamos, de cumplimiento y se denomina ESAPEC y por lo tanto, en el formato, entonces nosotros como acompañantes de cada uno de los, digamos, estudiantes, damos cuenta de que sí cumplió. Entonces, por ejemplo, Viviana Patiño asistió a la jornada del viernes, pero el sábado no asistió. Yo no le puedo firmar, digamos, el cumplimiento de esa SAP porque solamente cumplió con unas horas, no cumplió con todas las horas asignadas. Se cuentan 12 horas por el cumplimiento de haber asistido a ese SAP, que serían 12 horas. Y si usted asistió, por eso digo, solamente en la jornada del viernes y el sábado no, entonces solamente yo le registro las horas, es decir, el 6 horas y le quedarían faltando 6 horas de cumplimiento de ese SAP, ¿ya? Que ustedes tienen que cumplir, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en el plan de trabajo, más, mucho más claro, para que todo lo que estoy hablando, pues ustedes digan, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces son dos elementos, la parte pedagógica y la parte administrativa, llamémoslo así, de cumplimiento, de diligenciamiento de formatos. Ahora bien, dentro de eso hay un formato que ustedes lo van a tener en cuenta y que es el diario de campo. El diario de campo, ustedes lo van a trabajar. A ver, lo van a compartir porque hay unas actividades de tipo colaborativo, pero el cumplimiento de cada una de esas actividades y entrega es individual. De hecho, ustedes tienen que organizar unas carpetas que se llaman fase 2, fase 3 y fase 4. Entonces, en cada una de las fases, ustedes tienen que cumplir con todos esos documentos de tal manera que cuando finalicemos esta práctica, usted tenga todos esos elementos porque se hace una lista de chequeo, decir de que cumplió el estudiante con todos esos requisitos que exige la práctica. ¿Ya? Bueno, entonces, están muy calladitos y calladitas. A ver, cuéntenme. ¿Están asustadas? Han dormido. ¿Ah? Entonces, cuéntenme. No, pues, profe, referente a lo que nos está diciendo de cada uno de los escenarios, ¿no? Ajá. Es muy significativo que entremos pues a hacer estas indagaciones o las actividades con nuestras comunidades, con los saberes propios, Sí, que el es otro. un tema muy interesante para nosotros como futuros ya docentes, porque pues como ya lo había dicho hace rato, nosotros tenemos que estar empapados con nuestros contextos, con nuestros niños, con nuestras infancias, tener en cuenta lo que vamos a enseñarles al momento que ya pues entremos a ejercer, si estamos preparados y conocemos de sus vivencias, de sus creencias, de sus costumbres, porque muchas veces hay comunidades en las comunidades rurales, pues sí, todavía tienen, como se dice, la vivencia a la antigua. Hay otras pues que se han actualizado más y en ese sentido pues yo lo veo como muy bonito entrar a trabajar con las infancias de manera étnica, ¿no? De Sí, manera, claro. como decía, con la cosmovisión, con nuestras costumbres, con nuestras raíces, con nuestro sentir, con nuestro pensar como pueblos indígenas pastos, por ejemplo, acá en el territorio cumbaleño. Entonces, pues me parece que los escenarios están enfocados de una manera muy llamativa y muy atractiva para nosotros poder indagar y también nosotros aprender a la vez, porque como usted lo dijo, ya hemos dejado como un poquito al olvido esas cosas y entonces muy bonito entrar a indagar, por ejemplo, cómo fue los juegos tradicionales antes, cómo fue el cuidado de los niños al nacer,
o la alimentación al momento del parto para la mamita, bueno, tantas cositas así, ¿no? A mí me llama mucho la atención, entonces me parece que está muy bien enfocada. Gracias. Bueno, gracias, Julie, por tu intervención. Bueno, entonces, el laboratorio didáctico es eso, digamos, es ir como ese paso a paso que nosotros vamos allí, pero en función, digamos, en nuestros contextos, aquí no se está presentando por eso aquí en esta imagen ninguna institución como tal, sino más bien es como el escenario, es sus territorios y esos saberes que están allí presentes y que de una u otra forma, por ejemplo, nosotros lo estamos vivenciando, no estamos trabajando y demás, ¿no? Es como, por ejemplo, en esta imagen que yo aquí les señalo, donde está la abuela con sus niños y está jugando, por ejemplo, en su casa, uno diría, bueno, es en la escuela, ¿en qué enseñarle? Por ejemplo, son diferentes edades y está trabajando, por ejemplo, una ronda y demás. Entonces, mire que aquí es el escenario, por ejemplo, de la casa, del territorio, digamos, donde ustedes están, para que nosotros podamos construir realmente esas propuestas pertinentes para nuestras comunidades y que logremos que nosotros que de pronto miramos situaciones, problemas, podamos hacer algunos cambios importantes dentro de lo que nosotros estamos mirando a partir de aquellas propuestas que están dentro de las mismas. Yo quería hacer referencia a esa presentación. Entonces, que esas aproximaciones conceptuales con la práctica pedagógica sean, pues, o sea, muy distintas, que sean vivenciales, que ustedes sientan que no es necesario a veces ir a un CDI donde ya voy a tener un grupo de niños, ya voy a hacer intervenciones. Sí, uno siente como esos deseos de que ya voy a ponerme en escenario. En el escenario nos ponemos aquí, por eso dice, bueno, donde hay un manual que le diga, bueno, sí, existen manuales, yo no digo que no, de cómo ser mamá o papá, pero ¿seguimos ese manual? No, no lo seguimos. O sea, porque parte de la intuición, parte también de ese deber ser de que ese padre y esa madre que asumió ese papel y ese rol quiere perfeccionarse. Algunos, desde luego, otros pues no lo hacen con tanto, vamos, con tanta entrega, sino que pues muy, muy desinteresadamente. Entonces es importante que nosotros tengamos aquí en cuenta. Bueno, yo quisiera referirme a estos conceptos de práctica y vuelvo a unos autores que no es que sean los únicos que hablan sobre la práctica. Aquí tenemos una pedagógica a nivel de la pedagogía en Colombia, que es Olga Lucía Zuluaga, una digna representante que ha estudiado la pedagogía por muchos años en nuestro país, pero hay otros referentes que desde la teoría crítica, pues vale la pena. Yo siempre pues digo que, por ejemplo, Paulo Freire, digamos, Henry Giroux, que es aquí, asumen la práctica teniendo en cuenta, por ejemplo, aquí lo que dice es el quehacer contextuado, el quehacer de nosotros contextuados de lo que sucede en el contexto, de lo que los educandos y sus familias sienten. Eso es un saber contextuado de nuestras comunidades, qué es lo que nos dicen, qué es lo que nosotros podemos aprender de eso. Un quehacer intencionado donde se exige que sea actuar sobre esa realidad, busca
impulsar a la comunidad frente a sus circunstancias sociales, políticas, culturales, económicas. Ese quehacer, digamos, saber que a partir de esas acciones que ustedes van a desarrollar, es necesario que a través de esas acciones que nosotros vamos a resolver una serie de situaciones, ¿sí? Porque el niño, por ejemplo, está callado, porque el niño, por ejemplo, no se integra con otros niños, ¿sí? Porque la soledad del niño, porque, por ejemplo, el niño que tiene muchas capacidades y potencialidades y no tiene las posibilidades de desarrollarlas mucho más. Entonces, todas esas actitudes y actitudes que tiene el niño, ¿sí? El niño es bueno para la música, el niño sirve para la pintura, el niño sirve para, de pronto, para las actividades lúdicas, sí. Claro está, hoy las instituciones se están promoviendo, pero en nuestras comunidades también lo pueden hacer de una forma distinta. Y esa es una forma de relacionarlo al niño y nosotros como maestros y maestras de pedagogía infantil, establecer como esas relaciones entre nosotros y el mundo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Y los sujetos en la práctica. En los sujetos en la práctica, porque pues identificamos toda una serie de valores y demás que nosotros y problemas de las instituciones. Entonces, esas situaciones como sujetos de la práctica, entonces tenemos que hacer todo un análisis de esos sujetos que entenderlos, entender a ese niño. Ustedes decían desde las diferentes posturas teóricas, desde las diferentes concepciones que nosotros tengamos, hay que entender a esos sujetos. Y en este caso los sujetos son los niños, las infancias, y nosotros cómo podemos plantear una serie de propuestas que vayan en correspondencia con todos esos elementos y demás. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos elementos, ejes que debe entenderse la práctica como tal, ¿sí? Desde un quehacer contextuado, desde un quehacer intencionado y unos sujetos en la práctica, que en este caso es desde las comunidades étnicas, ¿ya? Bien, vamos aquí entonces. El grado, digamos aquí, vamos a entrar en lo que es el escenario del quehacer pedagógico en contexto. Y esto tiene que ver con la actividad del escenario 2. Pues el escenario 1, ustedes elaboraron un ensayo, elaboraron una guía de observación, que había muchas dificultades, tal vez lo que le generó las dificultades de la guía de observación y confusión fue la plantilla. Entonces la guía de observación era elaborar esos 10 ítems sobre lo que íbamos a observar y la plantilla simplemente era una orientación de cómo ustedes elaboraban esos ítems. No era desarrollarlo, no era aplicarlo, sino simplemente diseñarlo. Ahora ya en el escenario 2 es donde ustedes van a hacer todo ese trabajo, ¿no? Y aquí traigo una cita de Carl Lewis que dice, no hay que enseñar al niño lo que tiene que pensar, sino cómo pensar. No lo que tiene que aprender, sino cómo aprender. No se le darán cosas que recordar, sino la capacidad de recordar con mayor efectividad. No se le plantearán problemas para que lo resuelva, sino que se le mostrará cómo resolver con más facilidad los problemas. Entonces me pareció muy pertinente traer este pensamiento de Carl Lewis en el sentido de que nuestra práctica tiene que ir en
en línea, ustedes tienen que, en algunos casos, hacer todo un proceso de, yo diría, poco de desestructuración, porque nosotros estamos estructurados bajo unas condiciones de nuestra educación, es nuestro referente, nuestros medios, todos los aparatos ideológicos han influido en que nos formemos bajo un prototipo, sí, de persona, individuo y de maestro, que a veces no nos deja ser auténticos y por eso, por lo tanto, pues actuamos más en función de las instituciones, de lo que nos piden, que de lo que nosotros realmente queremos y de esa manera, pues nosotros podemos actuar. Bien. Entonces, ¿cuáles son esos formatos de práctica? Sí, pues vamos a hablar del plan de trabajo, un diario de campo, una asistencia a ISAPEC y una asistencia que es como si ustedes estuvieran desarrollando todo el proceso práctico que tiene que ver con el diario de campo y demás. ¿Ya? Bueno, si ahí hay preguntas, por favor, me solicitan para yo poderles resolver ese tipo de inquietudes. Vamos a presentar entonces, vamos a dejar de presentar este y vamos a entrar en la guía de actividades. Vamos aquí a presentar. Bueno, si me confirman, si aquí está la guía. Bueno, Sí, profe. entonces Sí, el escenario 2, vamos a mirar. Esta está para la entrega el 20 de marzo de 2023. Ustedes saben que corren todas estas fechas, ya estamos en 4 de marzo, así que pues no nos dejemos coger el tiempo, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a hacer, poner en práctica esos ítems que nosotros elaboramos, pero los vamos a compartir con nuestro grupo colaborativo. Ese grupo colaborativo ojalá que esté en lo posible dentro del mismo territorio, es decir, voy a colocar un ejemplo. Viviana, Ángela, Lorena y Anabeli están en Aldana, ¿ya? Están en el mismo territorio, entonces cada una elaboró una guía de actividades, una guía de observación, una guía de observación. Y entonces van a observar de los niños de 0 a 6 años, ¿sí? Van a observar a los niños de los 0 a 6 años, cada uno de esos aspectos, por ejemplo, vamos a indagar, no, por eso les digo aquí, tenemos que indagar en nuestros mayores, como por ejemplo, no en este momento, cómo se hace el manejo, cómo se los cuida, cuál es el cuidado, todo eso, sino un poco nos vayamos un poco a la históricamente, qué prácticas se tenían en cuenta. Por ejemplo, voy a referirme a algo. A los niños, antes no se utilizaba el pañal desechable que hoy tenemos, ¿sí? Hoy es esa práctica, pero antes, por ejemplo, le colocaban un pañal de tela, se le colocaba encima que se denominaba una bayeta y encima le envolvían con inclusive también con una otra, digamos, cobijita y lo envolvían, ¿sí? Con una faja que se tejía y los niños quedaban, mejor dicho, totalmente. Esas prácticas inclusive se dejaron de existir porque decían que
había la creencia de que se crearon, digamos, que se los envolvía muy apretados y que eso tuvo muchos problemas de las caderas, etcétera. Había muchos mitos frente a eso. Entonces, es reconocer los saberes en esta parte 1. Dice, en esta parte se orientará a retomar el componente práctico de la licenciatura, ¿sí? El laboratorio didáctico, para que este caso pretende que los estudiantes en grupos colaborativos que hacen parte de la comunidad técnica inciden en el reconocimiento a sus comunidades y a sus saberes propios. En primera instancia, como grupo deberán elegir los ítems que consideran pertinentes. Es decir, ustedes van a, por favor, me apagan. Que apaguen los micrófonos, por ahí más se escucha la bulla de allá y nos dejan escuchar la clase. Joana, por favor, nos silenciense el micrófono. Gracias. Entonces, a ver, yo voy a ¿qué es? A tener en cuenta que me hice ese grupo colaborativo y solamente saco una guía. No es que van a sacar 2 guías, nada de eso. Y en lo posible, entonces, organizan una guía de observación para ese grupo. Dime, Joana. Profe, ¿y las edades las escogimos nosotros o usted nos va a dar? No, ustedes las escogen. Ah, ya voy. Nosotros colocamos ahí de 0 a 6, de 0 a 6 meses y todo eso allí en la plantilla, pero ustedes le escogen, ustedes están en libertad de qué, digamos, edad ustedes quisieran hacer ese tipo de indagación. Y solamente van de esas 4 o 5 guías y pues máximo pues 5 personas que están en el grupo colaborativo, no que no sean 10, porque pues ya no es ese trabajo colaborativo, no, máximo que sean 5, entonces van a trabajar sobre la cosmovisión. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? No es que sea así, pero Cristina dice, no, tengo algunos documentos, a mí me facilitaron estos documentos sobre la cosmovisión, pero por ejemplo vamos a ir a observar o vamos a hacer una pequeña entrevista de una mayor que nos puede decir de cómo, por ejemplo, qué alimentos se les daban a los niños, cómo se los preparaba, en fin. Entonces, si ustedes quieren ir, bueno, todos 5 entonces a escuchar a la mayor, van a escuchar y observan y todo eso, y de pronto hasta la señora mantenga algunos objetos que todavía diga, vea, mire, esta es la bayeta con los cuales se abrigaban los niños, esta es la forma, y ustedes allí pues hay siempre los consentimientos informados, le piden pues permiso a la persona, si le permite tomar fotos y demás. Ese es un registro, mire, que fotográfico que perfectamente se puede colocar en los diarios de campo. Entonces, ahí está la información, porque no son registros de revistas, de revistas no, sino que ustedes hagan todo este trabajo directamente con la comunidad, ¿sí? Yo puedo tener claro, pues, o sea, si hay una fotografía de pronto que tenga la comunidad, de pronto que cómo se atendían los niños, listo. Entonces, inclusive también tengo que pedir permiso sobre eso porque son evidencias igual de la misma comunidad y nosotros vamos a actuar también con respecto a esto, que si bien es cierto son con fines académicos y lo tenemos que nosotros explicar a esas personas que nos facilitan la información, tenemos que seguir la formalidad, ¿no? Entonces, ¿está entendido esa parte? Profe, Sí, dime. aquí donde estoy explicando la actividad sobre el diario de campo, pues no sé, para que me saquen una duda. En el diario de campo, lo que se explicaba en el anterior, es
individual, lo que nos decía, nosotros alimentamos nuestros diarios de campo. Mi pregunta es, ¿el diario Correcto. de campo tiene un formato o lo Sí, debemos no, realizar? yo les voy, ahorita les di, yo les envié ese formato a sus correos, pero ahorita lo vamos a dar, vamos a mirar tanto el formato, por ejemplo, del SAP, que ahorita les voy a compartir, ese no se los había compartido porque hay una información que va a ir tal cual como está allí, no la pueden cambiar, solamente ustedes tienen que cambiar algunas fechas y lo demás, o sea, tienen que seguir. Pero el diario de campo, cada estudiante tiene que llevar su diario de campo. Profe, y disculpen, los trabajos colaborativos, yo soy de Ipiales, ¿no? Y creo que Sí. somos otras compañeras. Y si yo me voy con otras compañeras que son de otro resguardo, pues ahí cómo sería para lo de la observación. Bueno. ¿Haría mi observación en mi resguardo? Bueno, esta hay una muy buena pregunta en el sentido de que si no hay otros compañeros en IPIALES donde pues hagas tu grupo colaborativo, entonces pues lo harás. A ver, vamos aquí que tu grupo colaborativo lo van a hacer enfocar en el municipio de Aldana, por decir algo, o Pupiales. Entonces, por lo que tú vas a trabajar con ellos y tendrás que pues recoger la información cuando sea necesario con las compañeras y cuando lo amerite. ¿Ya? Ah, sí, sí, profe, porque tenía esa duda porque me decía que teníamos que tomar estos fotográficos siempre y cuando se pida una autorización cuando se vaya. Sí, claro, pero entonces, por ejemplo, ya no tendrás que hacer esos registros fotográficos, ya los de IPIALES, si vas a hacerlos con los de Aldana, no van a ser de IPIALES y Aldana, no, sino que se tienen que enfocar en un solo, digamos, en un solo territorio, como decir. en solo territorio. Ajá. Gracias, profe. Bueno, entonces, en la parte 2 es cómo ustedes tienen que ir diligenciando estos formatos que ya les voy a, por eso les digo, ahorita les voy a compartir para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, voy aquí a dejar de compartir y nos vamos a mirar el formato. Inclusive aquí hay una directriz, mire que a nivel nacional, solamente pues la vamos a ver porque esto ya es competencia de cada una de las tutoras y en este caso, por ejemplo, yo como directora de grupo, mire que tenemos que registrar toda esta información en un Drive y ustedes aquí en el enlace, digamos, de las carpetas, es decir, que se registre todas estas mire que ese es el registro, digamos, que se tenemos. Entonces, aquí hay unos documentos, no sé si ustedes, perdón, creo que no les estoy compartiendo, qué pena. No, profe. Ajá. Yo parto del hecho. Bueno, entonces, mire que aquí, voy aquí la información de todo, digamos, de todo lo que ustedes llevan, de todos los formatos, yo tengo que compartir un enlace en un Drive, de tal manera que toda esa información se mira en la práctica pedagógica. Y entonces, por ejemplo, aquí va el nombre del estudiante, de la zona en la cual está ubicada, y aquí dice documentos administrativos, fase 2, fase 3, fase 4. Ustedes dirán que la fase 1, que solamente empieza desde la fase 2. Y documentos administrativos. Entonces, documentos administrativos va una carta de presentación del estudiante como si fuera la práctica, que esa carta no la tienen que elaborar ustedes, esa la elabora la coordinadora de práctica de la zona, pero sí se las tengo que compartir. Y el certificado de la afiliación de la ARL. Así no vaya el estudiante a un escenario de práctica como está en una institución específica, el estudiante tiene que tener ese certificado de ARL. ¿Por qué razón? Dime. Profe, qué pena interrumpirla, una preguntita. ¿Ese certificado de ARL la universidad nos afilió?
Sí, por eso, miren, ya. Vea, profe, es- lo que pasa es que yo necesito un certificado de ARL. Ahora me lo están pidiendo y no sabía a qué entidad era que me afiliaron. bueno, yo le tengo que preguntar porque hasta aún no me lo ha suministrado la coordinadora de práctica de la zona y una vez que lo tenga yo, ya se los puedo compartir, ¿ya? Bueno, Todavía gracias. no me lo ha compartido porque para eso se necesitaba los datos de fecha de nacimiento con el fin de gestionar esa ARL. ¿Con qué finalidad? Así no, usted no está en ningún escenario de práctica, pero está en su casa trabajando en un computador haciendo las actividades de práctica y se le cayó su computador en sus pies. Entonces, ese es un accidente igual que puede ser laboral, que, por ejemplo, pues comprobado y con todas las evidencias, el ARL lo cubre, digamos así, que usted está desarrollando actividades, que usted se fue, por ejemplo, a recoger una información y demás, por esos, inclusive traslados que tengan que ser, entonces es para que haya cubrimiento de esa ARL, ¿ya? Porque está desarrollando ustedes una actividad de tipo académico. Entonces, estas van en la parte la carpeta de la fase 2 que tiene que, digamos, yo tengo que cargarlas. Ustedes las van a cargar en un drive, en su drive, pues de su correo personal, las van a tener, pero cada uno de esos ustedes me van a enviar esa información. Entonces, por ejemplo, aquí está el formato de plan de trabajo de las prácticas pedagógicas. El primer diario de campo que corresponde a esta actividad, digamos, que van a desarrollar. El formato de asistencia a estudiantes a las prácticas correspondiente a la fase 2, que es un formato donde, pues si ya, por ejemplo, tenemos el encuentro in situ, nomás que ustedes firmen de acuerdo al trabajo que se ha venido desarrollando con ustedes. Y el formato de esa PEC que yo les explicaba al inicio es de cumplimiento de toda la jornada de la tutoría. Es decir, ese es para que lo tengan aquí, es el acompañamiento in situ. Entonces se hace válido con las tutorías que ustedes asistan. Y pues ya les dije el cumplimiento de eso y unas evidencias de dicho acompañamiento. Entonces, por ejemplo, si hay necesidad de colocar fotografías, de pronto que ustedes encontraron un documento inédito de la comunidad, entonces hay que colocarlas allí, ¿ya? Entonces se organiza y de pronto digamos, genera un enlace que se lo coloca aquí en esta base de datos de cada uno de los estudiantes. Entonces, al final de la práctica, entonces se hace una verificación. Entonces, Andrés, entonces son 4 diarios de campo y solamente tiene 3. Entonces, no cumplió con la práctica. Es decir, por ese diario de campo que te falte, podrías estar en riesgo de perder la práctica. Aquí hay un cumplimiento de todas estas exigencias que se hacen aquí. Bien, yo quiero compartir entonces el plan de trabajo. Déjenme un ratico aquí la copia del plan de trabajo. Que ese es el que les voy a enviar a sus correos. Ese no se lo he enviado a sus correos. Miren, ya pueden ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Les amplío un poquito. Sí, profe. Un poquito amplio, la pequeña. Allí. Ahí. Bueno. Entonces, este es el plan de trabajo. Es como si ustedes hicieran la planeación de su curso de práctica. Entonces, mire, aquí, como es un laboratorio didáctico, entonces aquí va el nombre entonces aquí va Caterine Malte,
identificación. Correo institucional. Ya muchos de ustedes han hecho la habilitación de ese correo institucional, ¿o no? Pregunto si Caterine lo tiene. La habilitación, O sea, sí, ¿tienes habilitado tu correo institucional o no? sí, ¿Sí? ¿Cuál es tu Sí. correo institucional? es KSM, Ajá. ay, no lo tengo escrito aquí, profe. Bueno, Profesora, ¿qué sigue? punto edu, No, punto edu, no, unad virtual, arroba unad, sí, ajá, .com. .edu.co. Ajá. Entonces, por favor, aquí no es el correo alternativo, es el correo institucional. Dime, Caterina. Por ejemplo, yo en el caso mío hice el proceso para habilitar el correo institucional porque el nombre sí lo está así, pero no está activo. Ya solicité las credenciales, me enviaron al correo, pero cuando ya lo voy a, como si a ponerlo a funcionar, entonces me dice que es error, que no coincide el usuario. Bueno, entonces Entonces les voy ahí aquí a a... dónde, ¿qué No, tengo? entonces ya les voy a colocar. Les voy a colocar en el chat. Mónica.bolanos. Ahí les comparto el correo. Es Mónica, pues con minúscula la M, ¿no? bolanos@unad.edu.co. Entonces a ella le reenvías la dificultad que tuviste, que hiciste todo el proceso, pero que no te han habilitado el correo, ¿ya? Y ella, la persona, la ingeniera que es digamos, del centro, Pasto, es más fácil tan directamente con ella para que le resuelva este tipo de dudas. No es, de pronto se han enviado los correos a soporte.correo, pero ella te da solución más rápida. ¿Listo? Para todos. Quiero mucho y es la mejor mamá del mundo. Por favor. Dios la bendiga. Cierran los micrófonos. Listo, gracias. Entonces, Profe, ¿lo puede compartir el correo de la ingeniera por el chat? ya lo compartí. Ah, no, es que no me llega. No, profe, no se lo mira. A ver, vamos a ver otra vez. No está. Mónica.bolanos. Ahí está, otra vez. Ay, ¿será que está? No, profe, no está en el chat. Ah, no está directo a Claudia. A Claudia, entonces, espérese. Aquí. Ahí ya. Sí, profe. Ajá. Todas con minúsculas, ¿no? Entonces, mónica.bolanos@unad. Aquí, entonces, esta información que está aquí, si tienen Sky, la escriben aquí, el número de su celular. Esta información se mantiene. Esta información se mantiene. Entonces, Profe, no y la... Mónica, desde la
Inicia con mayúscula, pero en... No, con minúscula, por favor. Es que ahí se colocó. Es con minúscula. ¿Listo? Esta información que está aquí no la cambia. Esta que ya está aquí, Estrategia Laboratorio Didáctico para la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Luego sigue aquí toda esta información y aquí, en este caso, ¿cuál sería la información que iría? Dice información... ¿Ah? Beatriz. Ve, aquí va, en este caso, entonces va nuevamente mi nombre porque yo soy la tutora de ustedes, ¿sí? Entonces, colocan la misma información que está acá arriba. Ah, no, no está aquí. Perdón. 723-342. Correo correo de, en este caso, entonces maria.rosero@unad.edu.co. Se volvió la mayúscula. ¿Listo? Entonces, correo personal, dice. Identificación también dice. Profe, tenga la identificación. Ya, y ahorita lo colocamos. Listo, aquí va identificación, ya está, mire. 30-723-342. Tutor, nombre, cargo. Ahí. Ahí. Esto se lo voy a enviar a ustedes, ¿no? Por si acaso. Entonces ya. 3, 15, 9, 28, 6, 7, 6, 4. Y aquí está todos los resultados de aprendizaje, el objetivo. Verá, vamos aquí. El ESAPEC, como se desarrolló hoy, entonces va el 4 de marzo, formato de asistencia. ¿Sí? Aquí. Entrega del plan de trabajo el 28. O sea, ustedes tienen que hacerme llegar todo esto diligenciado el 28 de marzo. Entonces, todo esto va aquí. El CIPAS, entonces, nosotros tenemos el miércoles, ¿no es cierto? El miércoles. Entonces, ustedes, por ejemplo, en este caso del CIPAS que desarrollamos, será de este miércoles. O sea, de este miércoles que viene. Entonces, este miércoles 8 de marzo. 9, ¿no? 9 de marzo. 8, profe. Ay, no es martes. No, lunes 6, martes 7, miércoles. A ver. Entonces, es el 8, perdón, sí, el 8 de marzo. 8 de marzo. ¿Listo? Esto va igual, el ESAPEC, digamos, en abril. ¿Y qué es el ESAPEC? El otro es el 15 de marzo y el otro es el 6 de abril. Entonces, para que lo tengan aquí. Ustedes tienen que mirar de acuerdo a la programación. ¿Ya? Todo esto va igual. Pero cada uno tiene que enviármelo. O sea, sí sea que la información, porque no es que es la información de ustedes. Entonces tiene que enviármelo. ¿Cuándo me lo tienen que enviar, Andrés? Andrés. No está. ¿Cuándo me lo tiene que enviar? A ver, por aquí. Joana Arcos.
Ania. 28 de marzo. Ajá, bueno. Entonces, vamos aquí, ahora sí, el último documento. Vamos a dejarlo aquí. El último documento. Profe, ¿y ese formato lo subimos a la carpeta también? Sí. Ujú. Sí, ¿no? En la fase 2. Bueno, vamos aquí. Este es. Con este terminamos. Bueno, ¿está mirando allí el diario de campo? Sí, profe. Listo. Entonces, yo no voy a colocar esta fecha, pero esta fecha tiene que coincidir con el trabajo, es decir, cualquier fecha que vaya de aquí al 28 de marzo, hasta la entrega de la actividad del escenario 2, ¿no es cierto? Usted puede colocar aquí. ¿Y cuál sería el informe? Informe número 1 será. 1. Sí, 1. Ajá, 1. Entonces, aquí va el nombre de cada uno de ustedes estudiantes. No va del grupo colaborativo, es por cada estudiante. Entonces, aquí va mi nombre. ¿Ya? Aquí. Para que lo tengan en cuenta. Van a sacar la información del plan de trabajo. Entonces, maria.rosero@umad.edu.co. Entonces, ¿cuál es el escenario? 2. 2. Muy bien. Ujú. Entonces, en este caso es otra vez mi nombre y va el nombre aquí, porque es Mercedes. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos, ya casi terminamos. Entonces, en otra vez va mi nombre y esto va aquí de guía de actividades, describir en este caso si es indígenas y esta información. Este diario de campo vamos a trabajarlo en el próximo CIPAS del miércoles para que lo tengamos presente. ¿De acuerdo? Pero Bueno, profe. Bueno. Entonces, voy a hacer un llamado de lista y quien no esté, o sea, no me responda, no lo registro. No lo registro y ustedes saben que pues estas implicaciones que tiene en este sentido, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer aquí el llamado de lista para que de una vez tengamos la información. Entonces, bueno, vamos aquí. Ana María Cuaycal. Presente. Ana María, presente. Presente, Listo, profe. gracias. Andreina Patiño, sí está presente. Presente, profe. Andrés Darío. Está en el chat, profe. Sí, pero está en el chat, pero no me ha dado respuesta. Ángela Natalia Erazo. Ángela Natalia, presente. Listo. Ángela María Coral. Presente, profe. Ania Yasmín, sí está presente. Por ahí Beatriz Liliana. Beatriz Liliana. Presente, Beatriz. Bersabet.
Bersabet Paz Pesan. Está. Carmen Sanabel. Profe, presente, no se me salió la... Carmenza Paredes. Presente, profe. Dayana Elizabeth. Hola, profe, buenos días. Qué pena que le interrumpa, Dayana Elizabeth. Estamos con Laura Rodríguez. Lo que pasa es que tuve inconvenientes con mi internet Bueno, y la listo, compañera me dime, pidió el favor, Laura, ¿no? Laura, préndeme la cámara, chicas. Laura. Laura Rodríguez. Sí, aquí estamos las dos, profe. Listo, eso, muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, qué gusto verlas. Listo. Dayana Fernanda. Presente, profe. Dayana Gabriela. Diana del Carmen Cuasmayán. Presente, profe. Diana Gabriela. Diana Gabriela, presente. Erika Eliana. Erika Eliana. Erika Jacqueline. Jacqueline, presente. Gracias. Fanny Patricia. Presente, Fanny. profe. Hola, Fanny, ¿cómo está? Bien, Jenny gracias, Graciela. Jenny Graciela. Jenny Graciela, presente. Gloria Estefanía. Presente. Qué pena, profe, yo no le escucho. Joana Elizabeth. Presente, profe. Yuli, por supuesto, está aquí. Yuli, presente. Sí. Catherine Soraya. Presente, Catherine. profe. Laura Daniela. Presente, profe. Lady Milena. Lady Milena. Lady Viviana. Presente, profe. Lorena Alexandra. Presente, profe. Marcela Carolina. Profe, Jenny Graciela, presente. Ah, Jenny Graciela. Sí, está ya. María Bueno, Cristina gracias. Mitis. María Cristina Mitis. Presente, profe. María Marcela Velasco. Presente, profe. Marisol Carolina. Presente, profe. Marta Lucía Imbacuán. Martín Bacuán, presente. Natalia Lisset. Natalia Lice Arteaga, presente. Tania Caterine. Tania Costa, presente, profe. Viviana Carolina. Presente, profe. Viviana del Rosario. Viviana del Rosario. Yanira Elizabeth. Yanira Elizabeth. Presente, profe. Ya. Gisela Natalí. Gisela Natalí. Alba Miriam. La compañera Alba dijo que le dé informando que está en el chat. Hay Ángela Ahí escribió. Fernanda, pero me tiene que contestar. Presente, No profe tiene Ángela micrófono. Fernanda. Ah, ya, listo. Brenda Yasmín. Presente, profe. Erika Marcela. Erika Presente, Marcela. profe. Aquí estoy, profe, presente. Joana Caterine. Ya vamos a terminar. Presente, profe. Joana Caterine. Joana María Escobar. Presente, profe. Carol Yasmín. Presente, profe. Luz Omaira. Presente, profe. Nancy del Rocío. Presente, profe. Rosa Beatriz. Presente, profesora. Gracias. Sandra Patricia Herira. Presente. Y Yurani Estefanía. Listo, Alba Miriam está ya. Entonces, Gisela Natalí, Viviana del Rosario, Lady Milena, Erika Eliana Tutalchá, Dayana Gabriela Patiño, Andrés Patiño, otra vez. Andrés está en el chat, pero no me responde.
Lo que pasa es que mi celular está como... Ya, listo, ya, ahora sí. Gracias, entonces. Muy amables, entonces van a entrar en un breve descanso y continúan con la profe Geraldine. Creo que me pasé el descanso. Ya, díganle. Hola, mi profe, buenos días. ¿Estaba a las 11, profe? Sí, a las 11. Listo. A las Listo. 11 está bien porque igual si gustan